Primo, bueno, gracias a Dios hubo café temprano, el frío aquí está controlado, un cafecito caliente sirve para luchar contra las bajas temperaturas y más aún, si uno tiene a mano sus mantitas de amené, ¿no? Entonces Oiga, uno está claro, calientito, ahí bien cobijado y como te digo, como les cuento amigos, luchando contra el frío. hay personas que, por ejemplo, hoy están viendo que hay campeonato de fútbol y están pensando en el famoso clásico trofeo. Pero en realidad, si tú miras las mantitas a Mené, tú agarras y la pones la foto de todo el equipo, los directores, entrenadores, familiares, todos le pones la foto y esa foto se la entregas a ellos y va a ser un recuerdo sensacional. Sí, primo, uno puede graficar en esa obra de arte que son las mantitas amené, pues los gustos de uno, los familiares, los amigos, compañeros de promoción de colegio, de la universidad, quienes forman parte de Rayo del Sur. Te lanzo ahí No, tú quieres, no, sé franco, digo, con Jimena. sé directo y sé franco. Tú quieres una foto de Jimena, ¿sí o no? Ay, ay, primo, por favor, por el amor de... Yo quisiera una mantita mené con, a ver, con los rostros de quienes forman parte de la familia de Rayo del Sur, Puede ser, ¿no? Quienes ¿no? participan. Claro, ¿no? Entonces, quienes participan, quienes colaboran, quienes opinan, ¿no? Sería bonito, un bonito recuerdo, ¿no? De... Acá me dice la productora Jimena, me dice, ¿en dónde se ha perdido el señor Briceño ayer, que no está saliendo por imagen? Primo, en este momento hay algunas condiciones, con la señal. Climatológicas, ¿qué? No, Hay no, rayos, no, no, lluvias, no. lluvias No, torrenciales. ¿Ah? no, con la señal, primo. La señal está yendo y viniendo. No. ¿Ya? Entonces, hay un problema con la internet y prefiero salir solamente con audio para no congestionar el sistema, no vaya a ser que se nos termine colgando porque el tema que tenemos hoy, créeme que es una O bomba, sea, primo. tienes un sistema que está próximo a ahorcarse, ¿ok? Así es, así Bueno, es. primo, por si acaso el día de hoy, José Briceño tiene una denuncia pública extraordinaria porque él ha vivido 6 años de persecución de la fiscal Marita Barreto, quien de manera abusiva lo denunció como integrante de una banda criminal, algo realmente terrible, ¿correcto? Pero no solamente ha sido él, hay otra persona y que por supuesto hoy José Briceño va a dar a conocer la verdad de este caso, porque primos, y quiero decirles lo siguiente, hasta ahora José Briceño, de donde he apuntado, ahí está. Se ha encontrado la injusticia y se ha dicho la verdad. Un saludo desde acá. Quiero aprovechar también para don Diosdado Navarro, que está en la sintonía de la radio, decirle a él que siga animoso, que siga con las ganas, que siga con la fe, que no se desanime, que apunte a que esto se va a saber de todas maneras y que va a salir ganador. Así que Diosdado Navarro, estés donde estés, abrazo grande para ti. Y no te olvides que tenemos que prepararnos para los panetoncitos. José, A ver, primo, me auno a ese saludo y a ese pedido de pronta mejoría para don Diosdado Navarro, un peruano valiente, un hombre decidido, corajudo, que ha enfrentado al mal. Y justo el de su comunidad, su Macpache, es un capítulo más, ¿no? Que apunta a demostrarnos cómo el Ministerio Público, lamentablemente, y en su gran mayoría, algunos fiscales, sí, el trabajo de ellos solamente sirve para organizar investigaciones injustas y perseguir injustamente, ¿no? La historia de él y su Macpacha es un claro ejemplo de cómo el Ministerio Público algunas veces es instrumentalizado. Desde acá, nuestros deseos y de pronta mejoría para don Diosdado Navarro. excelente, muy bien. Bueno, adelante, el programa es tuyo. José, Bien. adelante. Primo, amigos, esta mañana vamos a referirnos al método EFICOC, a la fiscal Marita Barreto y a una investigación que hizo el Ministerio Público, la cual es un verdadero escándalo. El personaje central de este relato, aquí permítanme hacer un paréntesis, el personaje central de este relato nos buscó, nos ubicó y nos contó su historia, para que nosotros la diéramos a conocer, para que nosotros levantáramos la voz acerca de cómo se le han fabricado pruebas. Andy Sánchez fue investigado por la Fiscalía de Marita Barreto y encarcelado por 2 años y 7 meses, ello gracias a dos cuadros Excel y un cheque bancario. Pero resulta que esos cuadros, que esos Excel fueron groseramente alterados. Y ese cheque con el que lo acusaron en realidad no existe. Y acá lo vamos a demostrar con pruebas, con documentos oficiales.
que la Fiscalía tiene en sus manos. Vamos al inicio de esta historia. Andy Sánchez es un empresario que se dedicaba en el momento que sucedió esta tragedia al rubro de la seguridad y la construcción. El año 2015 es detenido por pedido de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, Despacho B, conducida por la fiscal Marita Sonia Barreto Rivera. A Sánchez se le acusó de ser parte de la organización criminal Clan Orellana. Específicamente se les indicó de ser, mediante su empresa, quien llevaba a cabo los desalojos para que ese grupo se haga con propiedades. Además, también se le señaló de lavado de activos. Tenemos el primer Excel, la primera imagen del PDF, Jimena, por favor, para mostrarlo a nuestros amigos, para comenzar a hablar con documentos en mano. Estamos esperando la exhibición del... ya está al aire. Perfecto. En ese primer cuadro Excel, amigos, es muy importante esto. En la parte que está resaltada, que está con resaltador lumínico, con amarillo, si podemos agrandar un poquito la imagen, podemos leer inmediatamente. Vamos desde el principio. Esto fue emitido por la caja H08, Banco Continental, cheque entregado al portador a Andy Sánchez por ABC Group, a su empresa de Andy Sánchez. Ojo a este detalle, amigos. $37,945. $37,945. Barreto basó su pedido de detención preventiva refiriéndose a que Sánchez cobró la suma de $37,945 a través de un cheque del Banco Continental el 20 de marzo del 2013, pago que se realizó para llevar a cabo un desalojo en el edificio del denominado Caso Mónaco. Pero acá se registró una gran inconsistencia por parte del Ministerio Público. Ello no está consignado, como pueden ver en ese cuadro Excel que se usó para encarcelar a Sánchez. Si volvemos a ver ese cuadrito Excel, amigos, no figura ahí el motivo de la entrega del cheque. No está especificado en cuadro Excel para qué se le entregó, para qué tipo de trabajo se le giró ese cheque, ¿no? Eh, no se especificó para qué se le entregó ese tipo de cheque. Según la fiscalía, como mencionamos, ello fue para hacer un desalojo. Ello no está consignado, como mencionamos, en ese cuadro que se usó para encarcelar a Sánchez. Pero observando ese cuadro que Barreto argumentó como prueba, del cual no hay fuente, no existe fuente para corroborar ello, esto lo vamos a explicar más adelante, se advierte que a Sánchez se le pagó $37,945 mediante el cheque número 31 del Banco Continental, pero en realidad el trabajo fue para realizar movimiento de tierras y construcción de un cerco perimétrico en el terreno llamado La Concordia, ubicado en el kilómetro 17.5, 17 y medio de la Panamericana Sur. Señora Barreto, en un sustento de prisión, usted no puede equivocarse tan groseramente. O tal vez habían otros cuadros Excel, señora fiscal. Volvamos a ver, volvamos con esto de los cuadros Excel. Jimena, prepáranos por favor el segundo cuadro. Como se observa, el concepto de pago a Sánchez por $37,945 mediante cheque número 31 del Banco Continental con fecha 20 de marzo del 2013 está vacío. Pero se advierte que aquí, en el segundo Excel, ya lo tenemos al aire, confírmenme, aparece consignado que se le paga $7,750 por concepto de construcción de cerco perimétrico. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Vamos a agrandar un poquito, por favor, la imagen. Banco Continental, cheque emitido al portador, entregado a Andy Sánchez por construcción de cerco perimétrico. Estamos comprobando que ya el concepto se varía. Acá hago una pregunta. ¿Con cuál de los dos cuadros Excel nos quedamos, señora fiscal Marita Barreto? Existen dos cuadros diferentes sobre un mismo cheque, señora Marita Barreto, ¿no? Se advierte que acá aparece consignado que se le paga, como mencioné, $7,750 por el concepto de construcción de un cerco perimétrico. Ello mediante cheque del Banco Continental número 39 de fecha 25 de marzo del 2013.
Queremos entenderla, señora fiscal. ¿Por qué en el primer cuadro Excel no aparece el concepto del pago y por qué en el segundo sí aparece el concepto de pago? ¿Qué pasó con la idoneidad de esos cuadros Excel, doctora Barreto? Vámonos al tercer cuadrito, por favor, Jimena. Vámonos a la tercera imagen, al tercer cuadro Excel que tenemos preparado para que nuestros amigos puedan entender este relato. Aunado a ello, a esto de los cheques, amigos, existe una serie de copias de recibos que hace entrega la CELAC 015-2015, testigo protegida, el 21 de mayo del 2015 a Marita Barreto. Entre ellos una copia del recibo número 2064, como estamos viendo en la imagen, por la cancelación total de la obra por 7.751 dólares, con fecha 10 de abril de 2013, como podemos apreciar en ese cuadro Excel. Nos damos cuenta inmediatamente que al inicio de la obra Sánchez se elegieron un cheque por 7.750 dólares, pero como dijimos antes, por la construcción de un cerco perimétrico, y posteriormente en ese mismo cuadro aparece otro pago por el concepto total de la construcción del cerco perimétrico mediante el recibo número 2054, que estamos viendo. ¿Está Y viendo el el cuadro? terreno donde se llevó a cabo José, esa José, obra. José, José, esa partecita del recibo no se escuchó. A ver, vuelvo a repetir, De los primo. 7.000, la obra culminada. Sí, a ver, vuelvo. Se advierte acá que aparece consignado que se le paga 7.750 dólares por el concepto de construcción de un cerco perimétrico, ello mediante cheque del Banco Continental número 39 de fecha 25 de marzo de 2013. Y aquí en este cuadro Excel menciono lo siguiente. Existe también la entrega de un grupo de copias de recibos que proporcionó la CELAC 05-2015 el 21 de mayo del 2015 a Marita Barreto. Entre ellos una copia del recibo número 2064, que lo estamos viendo en pantalla, amigos, por la cancelación total de la obra por 7.751 dólares con fecha desde abril del 2013. Lo estamos apreciando. Como podemos darnos cuenta, al inicio de la obra Sánchez, se le extiende un cheque por 7.750 dólares, por como dijimos, por la construcción del cerco perimétrico, y posteriormente en ese mismo cuadro aparece otro pago por el concepto total de la construcción del cerco perimétrico mediante recibo número 2054 del 10 de abril de 2013. Señora fiscal, si el terreno es de aproximadamente 3 hectáreas, ¿cómo es posible que en 15 días Andy Sánchez pudo haber realizado el movimiento de tierras y la construcción del cerco perimétrico? En un terreno de 3 hectáreas, fiscal Marita Barreto. No encaja. No se puede llevar a cabo una obra de remoción de tierras y construcción de un cerco perimétrico en un terreno de 3 hectáreas en 15 días. Supongo que en la gran legión de oyentes que nos están acompañando esta mañana de martes, hay personas que son especializadas en el rubro de la construcción civil y ellos nos van a dar la razón. Y quienes no también, porque en 15 días no se puede llevar a cabo una obra de esa magnitud. Andy Sánchez no pudo haber realizado el movimiento de tierras y la construcción del cerco perimétrico. Cuéntenos, señora fiscal, ¿qué pasó? ¿Por qué los cuadros Excel que entrega el CERCOF 01-2015 difieren abismalmente y a simple vista son distintos unos de otros? Es más, señora fiscal, porque en un cuadro se consigna el pago de 7.750 dólares por construcción, que es el segundo cuadro del cerco perimétrico, el 25 de marzo de 2013, y porque en el otro cuadro, con fecha 10 de abril del mismo año, que es el segundo, se lee que el pago fue por 7.751 dólares. ¿De dónde apareció ese dólar más, señora fiscal? ¿Cómo apareció consignado ese simple dólar de más en ese cuadro, señora fiscal, que usted ha utilizado para abrir una investigación, perseguir y encarcelar, según mi criterio, como periodista y ciudadano, injustamente al empresario Andy Sánchez Sánchez? ¿Cómo aparece ese dólar, señora fiscal, ese dólar de más en ese último cuadro? ¿Con cuál de los cuadros nos quedamos, señora? ¿Cuál de los cuadros Excel validamos? La fiscal Barreto, cuando solicita la detención de Andy Sánchez, refiere que se le pagó
la suma de $37,000 por el desalojo de un edificio del caso Mónaco. Pero eso no es cierto, ya que ese concepto de pago y caso no aparece en los denominados cuadros Excel que ofrece el Ministerio Público. Hemos visto, amigos, en el primer cuadro que no se consigna el concepto del edificio Mónaco. Se consigna tardíamente y en el segundo por la construcción de un cerco perimétrico. Lo que sí aparece en el cuadro Excel que ofrece la citada fiscal como prueba es un pago a Andy Sánchez por esa cifra detallada líneas arriba, mediante el cheque, insisto y repito, número 31 del Banco Continental de fecha 20 de marzo del 2013, pero se suprime en ese registro el concepto por el cual se le paga. Además, un detalle, por el monto elevado del mismo, obligatoriamente se debió haber consignado en ese cuadro Excel para qué se le pagaba, por qué, trabajo, por qué servicio prestado y no se consignó. Esa es una prueba válida, señora Marita Barreto, para perseguir a una persona y encarcelar a una persona. Tenemos dos imágenes más, Jimena, por favor, que son las de los oficios de la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto es contundente, lo que vamos a mostrar aquí es contundente. Es la Superintendencia de Banca y Seguros, es la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú que desmiente a la fiscal Marita Barreto y se tira abajo su hipótesis fiscal. Me avisan si ya tenemos las imágenes de ese Ya documento, de ese tienes, oficio, por favor. José, Muy bien. ya tienes la imagen, ya tienes, ahí está la Ya, carta. la existencia y el cobro único de ese monto se acredita legalmente mediante el oficio número 17570-2018-SBS de fecha 15 de mayo del 2018, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, en el que se determina que Andy Sánchez solo cobró un cheque por el monto de $37,000, ordenado por ABC Group SAC, no existiendo oficialmente otro cobro realizado. ¿Qué pasó acá? Fiscal Marita Barreto, ¿de dónde aparece otro cheque en su investigación? En la segunda hoja, por favor, Jimena, en donde hay dos cuadros y abajo hay algunos conceptos punteados con puntos al principio. Vámonos, por favor, al tercer puntito. Leo, amigos. Según información del BBVA Banco Continental, en adelante BBVA, José Andy Sánchez solicitó el cobro de un cheque ordenado por ABC Group SAC, o sea, su empresa, a favor de la misma por $37,945 el 21 del 3 del 2013. En este documento emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera no se da cuenta de otro cheque, primo. ¿De dónde saca Marita Barreto para construir su hipótesis fiscal la existencia de otro cheque? Es la Unidad de Inteligencia Financiera que está desmintiendo a la fiscal, que está trayendo por los suelos la hipótesis de trabajo del Ministerio Público, la justificación de la persecución y la carcelería a Andy Sánchez. No lo decimos nosotros, lo dice la Superintendencia de Banca y Seguros, lo dice la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Santa palabra. No son dos cheques fiscales, es uno solo y que fue cobrado. Según el cuadro Excel que ofrece Marita Barreto, existe para el Ministerio Público un cheque que Andy Sánchez jamás cobró. Insistimos, lo dice la UIF. Esta información que brindamos a ustedes, amigos, la recogimos del testimonio directo de Andy Sánchez, quien nos refirió en una conversación cara a cara que por la cercanía que tenía con la señorita Julia Arreta, también investigada, asistente de Zoila Montoya, administradora del estudio Orellana, ella le mostró un cuadro Excel distinto al que viene utilizando el Ministerio Público como medio probatorio. En ese registro aparece que el pago por los $37,945, sí, en él sí aparecía consignado el concepto de construcción de cerco perimétrico y remoción de tierras. Entendamos, ese archivo es diferente al que muestra la Fiscalía, es diferente al archivo, al registro Excel con el que la Fiscalía elaboró su hipótesis fiscal. ¿Por qué la diferencia entre cuadros Excel? ¿Acaso se alteraron? ¿Se modificaron o crearon con posterioridad a la intervención del estudio Orellana? Recordemos que en este programa dimos a conocer cómo se perdieron un disco duro extraíble y 9 USBs. ¿Acaso la explicación al drama de Andy Sánchez
va en esa línea de entendimiento. Más aún, más aún, porque conforme aparece en ello, en un considerando que es parte integrante de la sentencia de fecha 16 de enero del 2024, en el proceso seguido contra Rodolfo Orellana y otros por el delito de asociación ilícita y otros en agravio del Estado, obrante en el expediente 17-2015-95, emitido por el primer juzgado penal colegiado nacional. En él se lee que los acusados denunciaron a lo largo de todo el proceso que no tuvieron oportunidad de acceder a los USBs para contrastar y verificar si en el decurso del tiempo ellos sufrieron modificaciones, adiciones, mutilaciones o fueron creados con posterioridad a la fecha de la intervención del estudio Orellana por las autoridades policiales según esa misma sentencia. Hola, Harvey Colchado. Muy buenos días, señor coronel de la Policía Nacional del Perú. Fiscal Barreto, ¿cómo se pudo perder en los Estados Unidos un disco duro extraíble con información del manejo del Plan Orellana y un USB que este año, Zoila Montoya, declaró que se lo entregó en una audiencia y que no se consignó en el acto oficial? Además, José, ¿dónde están los otros 8 USBs de ese mismo caso, señora fiscal? Lo que el mismo Ministerio Público mediante actas recepcionó y que nosotros hemos exhibido aquí en Radio del Sur, aquí en Café con Leche hemos dado cuenta de esas denuncias y hemos mostrado a nuestro público esas actas de entrega de esas USBs. y que además, Así, José, disculpa, pero además que un fiscal con poca experiencia hubiese dado la vida por esos USB, porque ahí estaba toda la información. Imagínate todo lo que sacas ahora y luego que no aparezcan los otros USB. O sea, lo han hecho a propósito. ¿Qué escondían o qué cosas contenían esos USB que supuestamente desaparecieron y que la fiscal Barreto no le dio importancia? bien dicho, primo, la línea de entendimiento va así. La línea de comprensión del tema que estamos planteando esta mañana y del drama de Andy Sánchez Sánchez y de otros involucrados malamente en las investigaciones va en ese concepto de entendimiento. Podemos tal vez, de repente, entender la manipulación de esos cuadros Excel en varios casos, como hemos demostrado con esos cuadros que usted tiene en su poder, señora fiscal, esos cuadros Excel bajo la investigación que usted tiene, a que en realidad no se cuentan con las fuentes oficiales y verificables y por ese motivo ellas han desaparecido para evitar ser contrastadas. Recordemos que hubo un pedido de metadata, el cual se negó argumentando la misma fiscalía emitió una resolución contando de que no contaban con esos archivos digitales. Algo que también habría que tomar en cuenta y que es raro es lo siguiente. Un testigo, digamos, eficaz, una persona que colabora, un colaborador eficaz, automáticamente es una persona tranquila, relajada, que está ayudando y ayuda porque sabe que está en culpa. Pero sin embargo, esta colaboradora eficaz ha hecho lo que le da la gana y cuando tú la encuentras en la calle, ella se cree la más, se cree la fiscal de la nación, que te contesta mal, la atiende mal, o sea, ¿y eso qué le da? Eso le da justamente quienes han hablado con ella y le han dado ese poder. Pero en realidad ella Así es, no debería ni siquiera sentirse así, porque ella es delincuente, ella está metida en el tema, así que no es colaborador eficaz. es parte de una organización, me Así atrevería a es, así decir. es. Ajá. Finalmente, con este tipo de acusaciones fiscales basadas en medios probatorios que no pueden contrastarse y por lo tanto probarse, se ha perseguido por años a varias personas de manera infame, malogrando vidas, pisoteando dignidades, condenando además a las familias de esas personas a un eterno sufrimiento. ¿Hasta cuándo, señora fiscal de la Nación, se va a permitir ese tipo de persecuciones? Primo, amigos, un detalle que quise dejar para el final. Jimena, disculpa la molestia. Exhíbenos, por favor, la segunda imagen del PDF, el segundo cuadro Excel. Jimena acaba de tomar Y el me avión a la selva. Listo, a ahí está, Pucallpa, ahí está. que nos traiga Jicharapita, Fíjate, ¿no? a ver tú, Din, La segunda imagen, ahí está. que es el segundo Que la PDF, empresa ya muy previene bien. el DINE. A ver, en el segundo PDF, en el PDF, el segundo cuadro Excel, ahí se lee que se pagó a Sánchez la suma de $7,750. ¿Correcto? Ahora, Jimena, muéstranos la tercera imagen, el tercer cuadro Excel. Ahí nos damos cuenta que a ese empresario se le pagó $7,751, o sea, $1 más, $1 más.
Eso demuestra, primo amigos, la grosera manipulación de esos cuadros Excel usados por la Fiscalía para investigar y encarcelar injustamente a Andy Sánchez. Insisto, fiscal Barreto, usted y el Ministerio Público deben urgentes explicaciones. No solamente por la manipulación de estos Excel que hemos demostrado acá y por cómo la unidad de inteligencia financiera la desmiente a usted. Se tira abajo su hipótesis fiscal, sino por algo también primordial. ¿Dónde está el disco duro extraíble? ¿Y dónde están las 9 USBs que sustentan todo el trabajo de investigación que usted hizo? ¿Qué te parece el tema, primo? Importante, además gravísimo para el tema de lo que está haciendo la fiscal Marita Barreto, y esperamos que la fiscal de la Nación tome en cuenta esta denuncia. Esto es como para que ella Ojalá, esto es como para que ella se vaya a su casa. No hay forma, no hay forma de ojalá. protegerla. Imagínate o- la propiedad que tiene en Asia, que se ha descubierto, tú descubriste primero, encontraste que era un terreno, ¿correcto? Denunciaste esto y te significó justamente esta denuncia de que participabas en una banda criminal. Luego ahí Era parte de la red Orellana Rengifo como su brazo mediático. sí, y tú ni lo conoces. Ahora, No, el otro tema es el siguiente, ¿no? Que si lo hubiese conocido ahorita no estuviera con el primo. no, ni Se, hablar. se pata, No, ni hablar. Tendría una cuenta bancaria, supongo, uf, musculosa, a ¿no? prestar, Tendría, para prestarme ¿no? plata. No, pero Primo, sí, sí. aquí en Rayo del Sur, hace tiempo venimos contando el relato, exponiendo el tema acerca de que las pruebas no calzan en la investigación que ha hecho Marita Barreto. Claro. Hemos relatado el tema, además de la pérdida de los dispositivos electrónicos, ¿no? Que contienen información que debía ser contrastada, ¿no? Que se pidió hacer una metadata, lo cual la fiscalía negó. Acá, Yo ya tenía una duda grande con relación a la fiscal Marita Barreto. Y lo siguiente, fíjate, un fiscal cuando va y tiene experiencia y va a entrevistar a una supuesta colaboradora eficaz es porque le van a dar información. Viaja por información, por carnecita. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y recupera todo, porque ya tiene esa autoridad de levantar toda la información, traerse todos los USB, toda la información que sea. Pero cuando ella le dice, ponte unos 200 casos, levanta unas 200 propiedades y todo, le está dando a la protectora toda la libertad de hacer lo que le da la gana, o sea, y la investigación queda de lado, porque entonces no le está dando la importancia real. Entonces, ese es un pecado que lo tiene que pagar la fiscal, porque no es la actuación normal. Ha sido terrible. Entonces, ahí tiene que intervenir el Ministerio Público en preguntarle qué hizo, o sea, ¿dónde están los USB que han desaparecido? Porque, mira, no han desaparecido, César, perdón, José, no han desaparecido, te explico por qué. Porque hay un tema, es casi imposible que una fiscal con tanta experiencia, que es tan zapa, tan inteligente, ¿correcto? Que agarre diga, tú haz nomás normal todo, cuando en realidad le está regalando el espacio. ¿Te das cuenta? O sea, ahí tiene que haber un problema gravísimo. ¿Por qué esta señora que es colaboradora eficaz está tan pana, tan rica, tan espectacular? Tú no puedes ni hablar con ella nada, porque sencillamente ella agarra y te arrocha. O sea, ¿por qué? Porque ella sabe que está protegida por Marita Barreto. primo, es por demás extraño el viaje a Nueva York que hizo la fiscal Marita Barreto para entrevistarse con Patricia Rojas, a quien vimos en ese informe que emitió el programa Contracorriente la semana pasada. Eh, la fiscal Marita Barreto viaja, renuncia a hacer su labor, viajó 6 días, de los cuales solamente trabajó 2, según declaración de Patricia Rojas dada ante jueces en audiencia y bajo juramento. Y menos de 2 días, ¿ah? Porque dijo que máximo 2 horas. Así es, pero le dijo, dame la información de las propiedades del clan Orellana. ¿Por qué el interés de usted, doctora Barreto, en propiedades? ¿Por qué? Eso es demasiado sospechoso y al final esta señora Rojas terminó imprimiendo 200 hojas que le valieron para obtener la categoría de colaboración, de colaborador eficaz. Permíteme volver al punto de Andy Sánchez, Sánchez, este empresario perseguido por Marita Barreto,
perseguido por el método EFICOC, a quien se le ha malogrado la vida, esta historia no termina acá, primo. Esta es la punta del iceberg. Hay cosas más graves. Hay un relato mucho más grave sobre la forma como se le abrió el proceso de investigación en el Ministerio Público y luego cómo se ordenó su detención. No estamos, amigos, entiéndase por favor, criticando, no estamos contradiciendo el hecho que el Ministerio Público en una investigación fiscal determine una prisión preventiva cuando amerite, justificada, basada en pruebas idóneas, basada en medios probatorios contrastables y con arreglo a ley. Pero lo que sí criticamos es que esto se haya hecho con registros Excel alterados, como hemos demostrado esta mañana aquí en Radio del Sur. En el primer registro Excel aparece el concepto, en el segundo desaparece, luego aparece un monto, luego se le suma $1 más, se menciona en la hipótesis que fueron 2 cheques y la unidad de inteligencia financiera desmiente a Marita Barreto. No, señora, no son 2 cheques, es uno solo. El otro cheque no existe, porque no me digan que le pagaron con el segundo cheque, el cheque fantasma, entrecomillado, y que el Ah, señor Sánchez se lo guardó por siempre para no ser cobrado, ¿no? claro, claro. Lógico, y así lo haya endosado, así se lo haya dado a otra persona, ese cheque, el cobro del dinero, ¿no? En ese documento bancario, de todas maneras iba a aparecer en algún momento. Así es. Qué buen Primo, trabajo, José, ¿ah? Qué buen trabajo. primo, a ver, antes de irme, antes de pasar a retirarme, eh, nos vamos con una buena noticia. Por fin José Espinosa Peña, es alcalde de Cañete, fue puesto en libertad Qué el 8 de bueno, julio. qué buena El 8, noticia. sí, el 8 de julio dimos a conocer aquí en el Radio del Sur como el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Cañete con la que se le recluyó. También contamos cómo ese colegiado ilegalmente le avarió la figura penal y no motivó adecuadamente su resolución. Y como dije en ese momento, una vez más, la Corte Superior de Justicia de Cañete en el ojo de la tormenta. Esa resolución para privarlo de la libertad. La sentencia, la resolución emitida por el Tribunal Constitucional fue publicada el 29 de abril pasado y entró en vigor al día siguiente y hasta recién ayer Espinosa fue liberado, es decir, 82 días después. Increíble, ¿no? El abuso. Las resoluciones de libertad se acatan inmediatamente, señores de la Corte Superior de Justicia de Cañete. ¿Qué pasó? En estos 82 días deliberaron, consultaron entre ustedes si la acataban o no, si era viable o no, Bueno, por ley, pero por eso, reglamento es José, inmediato. pero eso ya se está haciendo un poco costumbre, ¿no? O sea, no hacen caso a la autoridad superior y eso está muy mal. Primo, el día de ayer, no sé si recuerdas el caso de Alexander Zúcar y este diferendo que tuvo, que tiene, que sigue teniendo, este problema que tiene con el Country Club Villa aquí en Chorrillos. ¿Correcto? Ayer lo acompañé al juzgado de aquí de Chorrillos, nosotros somos vecinos de ese Lima Sur. distrito. Lima Sur. Este caso pasó de esa judicatura a la Corte, que está en Villa María del Triunfo. Y la Corte de Villa María del Triunfo le corrigió la plana a la Corte Cañete y mencionó en esa resolución que el recurso de amparo que planteó el señor Zúcar es viable. Es más, en esa resolución explica taxativamente y legalmente por qué es viable. Ayer conversamos con el juez mixto, perdonen, no voy a decir su nombre, que está viendo esta causa. Cuando abrió el expediente en la pantalla de la computadora, le dijo, pero bueno, ya está esto, ya le otorgaron el amparo, pero váyase usted por la vía ordinaria. Zúcar le dijo, pero por la vía ordinaria, ¿por qué? Si yo ya tengo un amparo y esto es inmediato. No, vaya por la vía ordinaria. Y Zúcar le mencionó, lo que pasa es que usted quiere que esto se alargue, Claro, meterle años a esto. Que claro. pasen los años y los años y los años y al final no se me haga justicia. Me parece increíble que un juez, teniendo a la vista una resolución emitida por la sala superior a él,
amparando un recurso de amparo, güey, a negarla. ¿Pueden llegar a eso? O en realidad es falta de preparación, ¿no? Puede ser, tal vez. O en realidad puede haber otro tipo de intereses de por medio. Otra conversación por ahí. Tal vez de repente. Esa historia también la vamos a traer, primo. Muy bien. Qué bueno, José, como siempre. Bueno, pero esto yo quiero, antes de eso, de contarles algo, primos. Y esta es una experiencia propia y estamos contentos. Hace unos días se nos presentó un caso y estábamos preocupados con José porque no sabíamos qué hacer. Un paciente en Puno tiene un problema de un marcapaso y que tiene que cambiarle la batería. Él es un paciente de salud, estaba en Puno, fue trasladado a Arequipa, pero el problema por otro tema de salud, donde tenían que operarlo, es una persona que tiene más de 80 años. Entonces requiere de cuidados especiales y por suerte, gracias a Dios, tienen una hija que la estaba cuidando constantemente y no lo pusieron en una cama, no lo pusieron en una habitación, lo pusieron en una camilla. Entonces el señor, por la edad que tiene, podía caerse en cualquier momento. Entonces su hija iba todas las noches a cuidarlo para que no se caiga. Y en el día también hacían la guardia. Entonces el tema es que en este caso existe el caso de un cambio de baterías para él por el marcapaso, que en el momento no había y se lo estaban negando por un tema más que nada que no había en el salud. A Dios gracias, con la participación de José Briceño, cuando se hace y se conoce que hay una participación de periodistas de por medio, ¿saben qué pasó? Las baterías que no se entregaban de pronto aparecieron. Y en el caso de las operaciones que decían que no se iba a operar, lo operaron, lo van a operar. Esto hoy o mañana lo operan. O sea, ¿eso qué significa? Con una sola actuación, con una sola llamada telefónica, se les dijo, ojo por si acaso, los estamos mirando. Entonces, a diferencia de otros lugares y otra gente mala, ellos han dicho, ok, vamos a atenderlo, no se preocupen, no tienen que hacer ningún tipo de denuncia, hoy mismo resolvemos el problema, José, y eso está solucionado. Una anécdota sobre tu anécdota, primo. Sí, ¿qué tal? Conversando con la hija de este señor de la tercera edad, permíteme no dar los nombres, pero lo que tú has relatado es cierto. Hemos estado en un frenesí de llamadas, de Sí, idas, sí, venidas y coordinación contigo ayer, ¿no? sí. Esta señora me mandó audios, me mandó videos que probaban y prueban el maltrato del sistema de salud contra los pacientes. Cuando todo se puso cuesta arriba, cuando le dijeron que no había las pilas para el marcapaso y le insinuaron, ven a mi clínica, yo ahí te las puedo vender y todo ello, y le comentaron de que no podían operarlo porque había un aparato necesario por el cual el señor tenía que pasar para un análisis que estaba mal logrado y que también que tenía que ir afuera del hospital a pasar ese examen. Hay algo que me gustó, primo. Esta señora les dijo, el miércoles estoy denunciando este abuso en el Radio del Sur. Y con la señora teníamos ya todo programado, ¿no? Estaba solamente a la espera de unas cuantas Hasta, imágenes más. hasta Jimena estaba preparada. Y de repente me llama, ya más contenta. Me dice, señor Briceño, ya los médicos se han comunicado conmigo. Si ya están las pilas, se la van a poner. Y lo de la operación a mi papá se va a acelerar. Entonces ella ya está contenta. De todas maneras, Qué bueno. nos agradece a ti, sobre todo, por haber Emocionante, ¿no? intermediado para que esto tenga un final feliz. Y como siempre digo, primo, dos cositas. Nosotros generamos las noticias. Junto a ti acá nosotros generamos las noticias, primo. Nosotros, y disculpen amigos, nosotros somos actores principales del hecho noticioso junto con Eduardo Urbina Moya. Y otra más, primo, un galón más sobre el hombro. Claro. Esto me hace recordar la época en que hubo un paciente. Yo no sé cómo se enteran, no sé cómo hacen. En esa época tú no estabas acá, estaba Simón Rogelio, un colombiano periodista, y que ayudaba, y él se encargaba de ir a los hospitales. O sea, nosotros le damos la movilidad, los refrigerios y todo, y él lo hacía de corazón, de bobo. Entonces él iba y hacía todos los trámites, y entonces llegó un muchacho de la selva que tenía un problema en el corazón, y la operación le costaba más de 20.000 soles. Sí, pues más o menos de 20.000 soles, una cosa, 20.000 o un poquito más.
La cosa es que los médicos no querían tocarlo. Decían, no, con esa plata salvamos a 4 o 5 personas, así que ni modo, nada. Y se demoraron cerca de 3 años en poderlo operar. Y lo tenía, y el pata, ¿sabes qué? Lo que sí nos permitieron es que él estuviera en el hospital. Y mientras él estaba en el hospital, limpiaba, barría, se hizo amigo de las enfermeras, de toda la gente, o sea, hizo pata de todo el mundo. Cuando de pronto dijeron, sí, señor, ya se va a operar. O sea, cuando dijeron, sí, se va a operar, oye, pensamos que era un milagro, pensamos que era mentira, José. Y era increíble cuando de pronto lo operan y el pata se salvó. Era una operación sumamente difícil, estaba cerca al corazón, era todo un problema, toda una historia terrible. Es más, el tipo estaba tan desahuciado que la esposa que vino acompañándolo a él se separó y se fue y lo dejó acá. Caramba, Y caramba. se fue digamos, a su tierra y lo dejó, lo abandonó. El tipo incluso lo operaron y le dijeron que ya su mujer no iba, no estaba. Entonces, porque lo dieron ya, pues, el pata estaba muerto en realidad, ya estaba muerto. Entonces, y muchacho, normal. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de la hora lo operan, el tipo viaja allá, se presenta donde la esposa y ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Cuéntame. Regresó con la esposa. Oy, oy, Regresaron oy. los dos, regresaron los dos y después de un tiempo llegaron acá, pasaron como 3 meses, 4 meses, llegaron acá y estaba metido en el negocio de vender café y nos trajeron de Ajá, regalo una bolsa de café de medio kilo. Me acuerdo, ajá. y bacán, bonito. Y estaban los dos acá, y chévere, nos hemos divertido. Por eso te digo, esto de la radio es una especie de situación que no va a morir. Hoy hablan mucho de las redes, hablan que sí, que mira que las redes, que acá las redes, que esto acá y qué sé yo. Bueno, es bonito, es lo moderno todo, pero la radio nunca va a morir si tiene vida, si hacemos algo por los Así es. demás. Bien dicho, primo. Bien dicho. Y recuerda también el tema de, a ver, te digo el nombre, Jimmy Segarra Estrada, que estuvo internado en el Hospital Cayetano Heredia y cómo lanzamos esa campaña de solidaridad para que También, pueda ser operado por un accidente de tránsito que sufrió. Le estaban negando la operación. Y un detalle gracioso y no sé si preocupante. Sacamos nosotros, justo aquí contigo, una mañana de martes ese tema, y a la hora el diario La República replicó lo que nosotros habíamos sí. dicho, habíamos pedido solidaridad, que se solidaricen en el hospital con Jimmy. No, La República, el diario La República replicó nuestro pedido. O sea, nos están leyendo, Está no, bien, nos están siguiendo. perfecto, me parece muy bien. Mientras sea para servir a la gente, en buena hora. En ¿Correcto? buena hora, en buena hora, Así primo. es. Jornada concluida, primo. Listo, Jornada juventud. concluida. Ahí dejamos ese tema. ¿Quién como Las tú que dudas. estás, quién como tú que estás cerca del Guarique? Qué bueno fuera que pueda asistir a cada momento. Qué bueno sería, primo. Dejamos acá, amigos, este relato, esta historia de la persecución y la injusta carcelería del empresario Andy Sánchez Sánchez basadas en archivos Excel a todas luces manipulados, alterados, y cómo se usó el concepto de dos cheques que él cobró cuando uno no existe. Lo dijo la misma unidad de inteligencia financiera. Las investigaciones de Marita Barreto hacen agua por todo lado. Y como dijimos, ella nos debe explicaciones, no a nosotros los periodistas, a toda la colectividad. Muy bien. Listo, José. Un abrazo grande para ti. Buen fin de